Bueno, me dicen que ya tenemos ya a Agustín Laje, mi amigo Agustín Laje, acaba de publicar un libro, La batalla cultural, reflexiones críticas para una nueva derecha. Agustín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por la comunicación. Oye, es un placer tenerte hoy aquí en los micrófonos de La Boca del Lobo en Informa Radio, ¿eh? Igualmente, muchísimas gracias. Oye, Agustín, cuéntanos el porqué de este nuevo libro y qué nos dices aquí, este libro de Editorial Secuoya. Bueno, a ver, yo publiqué hace unos 5 o 6 años otro libro que se tituló El libro negro de la nueva izquierda, donde de alguna manera anticipaba la conversión que estaban teniendo los grupos, los movimientos, los partidos políticos de izquierda hacia una versión cultural de sí mismos, o sea que empezaban a abandonar la famosa lucha de clases, las revueltas obreras y campesinas, etcétera, y las iban a ir cambiando por nuevas causas, la causa del trans, la causa de la mujer, la causa del indígena, por ejemplo, en distintos lugares de América Latina esto es muy común, la causa del clima. Bueno, ese libro generó muchas expectativas porque lo que estaba advirtiendo empezó a suceder, o sea, fue una buena anticipación. Y desde entonces empecé a tratar de anticipar politológicamente otra cosa, y esa cosa era que la derecha no estaba en situación estratégica de enfrentar esa nueva izquierda y por lo tanto necesitaba también convertirse a sí misma. Este libro es fruto de esa tesis, que si la derecha no empieza a dar batallas culturales, tal como lo ha hecho la izquierda, pues entonces tiene que esperar fracaso tras fracaso. Y eso lamentablemente es lo que ha pasado en muchos países de América, por ejemplo, de donde yo vengo, ¿no? Ha pasado con Perú, donde ha llegado también un gobierno comunista, ha pasado en Chile, donde estaban muy seguros de su sistema económico liberal, de su creación de riqueza, bueno, terminó siendo gobernado por Gabriel Boric, un socialista. Ha pasado con Colombia, que un guerrillero llega al poder y alaba la cocaína en Naciones Unidas, como pasó hace algunos días nada más. Ha pasado en Argentina, donde creíamos que el kirchnerismo lo habíamos dejado en la historia y sin embargo regresaron con Cristina Kirchner como vicepresidente. Ha pasado en los Estados Unidos, donde el Partido Demócrata nunca ha estado tan radicalizado hacia las izquierdas. Claro. Ha pasado ahora en Brasil, donde Bolsonaro ha quedado también fuera de la presidencia y tenemos que esperar un gobierno izquierdista de Lula. Con lo cual, lo que este libro también venía a anticipar era eso mismo, que si la derecha no cambia su estrategia, tenemos que esperar victorias de las izquierdas, por desgracia. Oye, fíjate, hablas de esa nueva derecha para que se organice y emprenda su propia batalla cultural. ¿Llegamos tarde o nunca es tarde para dar esa batalla cultural? Yo creo que nunca es tarde, que llegamos tarde, llegamos tardísimo. La izquierda ha empezado a hablar de batalla cultural desde Antonio Gramsci, un teórico italiano que fue preso de Mussolini y que a fines de los años 20 del siglo pasado y principios de los 30 se dedicó a analizar por qué la cultura era relevante para el poder. Gramsci entendía que si se lograba dominar el colegio, la universidad, los medios de comunicación, los sectores artísticos, incluso la misma iglesia. Si se lograba dominar esos espacios que llamaríamos culturales, pues entonces la revolución comunista que él, como líder además del Partido Comunista Italiano, quería llevar adelante, pues iba a tener camino allanado. Entonces, esta gente lo está pensando desde entonces, hace prácticamente un siglo. En cambio, la derecha o las derechas se han recostado sobre dos campos muy distintos. Por un lado, la derecha liberal ha creído que solamente lo económico era relevante para lo político, que mientras uno pudiese tener éxito económico, pues político iba de suyo, lo político iba a ser un reflejo de ese éxito y la derecha iba a poder mantenerse en el poder. Totalmente falso. Mire, Bolsonaro ha tenido un éxito económico impresionante. Mientras todo el mundo tiene inflación, Bolsonaro tiene deflación. El crecimiento económico del Brasil va a superar al de China este año, por ejemplo. Entonces, bueno, pero aún así pierde las elecciones. Y al contrario, fíjese el partido el desastre económico de Joe Biden no fue suficiente para producir una ola republicana que finalmente no se dio. Entonces, por un lado la derecha
creyó que lo económico era igual que lo político, pero por otro lado hay otro tipo de derecha más conservadora que confundió lo político con lo religioso. Entonces, mientras rezáramos mucho, lo político iba a salir bien. Bueno, esa derecha también ha fracasado. Lo que queda para la derecha es asumir tarde, como usted dice, tarde, pero de una buena vez, que tiene que empezar a dar batallas culturales, no solamente económicas y no solamente religiosas. Oye, Agustín, a mí me gustaría también, si crees que, ¿qué te parece que haya liberales y libertarios que aseguran que la derecha pierde las elecciones, como has comentado, desde Estados Unidos a Chile, porque acepta el concepto de guerra cultural elaborado por cristianos fanáticos Mm. y a cambio proponen como programa la libertad de comercio y la libertad de costumbres? Bueno, eso es falso porque solamente proponía una postura liberal económica y nada más. En el caso de Chile, era el gobierno de Sebastián Piñera, cuyo candidato presidencial salió cuarto. Sí, sí. ¿Qué elección usted conoce donde el candidato oficialista queda cuarto, ni siquiera segundo, ni siquiera tercero? En cambio, quien ganó las elecciones en la primera vuelta electoral en Chile fue José Antonio Kast, una persona que estaba dando batalla cultural. Entonces, y al revés, mire usted, por ejemplo, Ecuador. En Ecuador, hoy Ecuador lo único que tiene para ofrecer es un plan de libertad económica, es lo único que tiene para ofrecer. Y es el presidente americano con menos aceptación popular, tiene apenas un 22% de aceptación popular. Entonces no es cierto que solamente baste ir con un plan de libertad económica y todo va a surgir bien. Es que la izquierda lleva mucho tiempo en batalla cultural y las derechas están tratando de recuperar, algunas derechas de recuperar terreno, pero va a llevar tiempo. Tengo aquí a Álvaro Peñas que quería preguntarte algo, Agustín. Sí, claro, con gusto. Hola, buenos días, Agustín. Mira, quería preguntarte, ¿por qué crees que hay esa resistencia por parte de esa derecha liberal a asumir la existencia de la batalla cultural? Por ejemplo, aquí en España, donde tenemos una ingeniería social totalmente desbocada, con la izquierda completamente fanatizada y auténticas barbaridades que vemos día a día. Sin embargo, pues la derecha liberal, el Partido Popular, pues se resiste, ¿no?, a hacer frente a eso, e Sí, incluso en muchos casos asume esos postulados, intenta asumirlos y decir, bueno, esto no es tan malo, o incluso decir que, bueno, que en realidad eso no va a hacer absolutamente nada a la sociedad cuando estamos comprobando el daño, ¿no?, que está provocando sí. en nuestros países. Mire, a ver, por dos o tres cosas. Por un lado, ellos no defienden realmente la libertad como tal. Ellos defienden un tipo de libertad que es la libertad económica. Cuando se trata de libertad educativa, libertad de opinión, libertad religiosa, bueno, pues parece que esa es menos importante que la libertad económica. Aclaro, por si fuese necesario, yo defiendo todo tipo de libertad, digo, también la económica, pero no me gustan esos discursos donde solamente la libertad económica es lo que Claro. importa. Por otra parte, esta gente se ha quedado en un chip Guerra Fría, en un formato Guerra Fría. Ellos creen que son la continuidad de la Guerra Fría. Entonces nos hablan con categorías que ya ni siquiera la izquierda utiliza. No, porque va a venir el comunismo. Bueno, no, en verdad lo que hoy está pasando es algo un poco distinto. A ver, ya no existe la Unión Soviética, eso ya quedó bastante atrás en el tiempo. Hoy en todo caso sí tenés otro poder imperial, pero es un poder imperial que no tiene territorio y es el poder imperial de los organismos internacionales, como Naciones Unidas, por ejemplo. Y ahí ya al liberal formato Guerra Fría le cuesta enfrentarse a eso porque su formato es solamente contra el Estado. Ellos creen que solamente el Estado-nación moderno es el que puede coartar la libertad. Cuando se le habla de las disposiciones de Naciones Unidas, la intromisión de organismos de derechos humanos internacionales, cuando se les habla de la ingeniería social que viene de distintas élites globalistas, ellos eso no lo entienden muy bien, yo creo que por el tipo de formación que han tenido, que no la han actualizado. Todos sus autores son de la Guerra Fría, y yo los valoro mucho porque en su momento fueron muy valiosos, pero no han actualizado el asunto, me parece a mí. Eh, Vamos a ver, Agustín, mañana precisamente tienes una conferencia en el Club El Estudiante, en la calle Alto Sin Número, en Alcobendas, aquí en Madrid. Una Así es. conferencia a partir de las 6 de la tarde
El acto empieza a las 6:30, insisto, mañana en Alcobendas, en el Club El Estudiante, en la calle Alto Sin Número, y no vas a estar solo en ese acto. Te van a acompañar ni más ni menos que mi amigo Jorge Buxadé y mi amiga Carla Toscano. Jorge Buxadé y Carla Toscano, que son objeto de insultos y vejaciones por parte de los que algunos podrían considerar comunicadores de la derecha sociológica y por parte de algunos panfletos como el ABC, La Razón, El Mundo, que se dedican a insultar precisamente a los que dan la batalla cultural e ideológica. Agustín. Exactamente, por eso mismo los escogí a ellos. Por eso mismo yo los invité, aparte porque son grandes amigos, valoro mucho el trabajo cultural que están haciendo desde la política. Fíjese, por ejemplo, una mujer como Carla Toscano, donde no tiene pelos en la lengua, se enfrenta al consenso progre, les dice a las feministas todo lo que debiéramos todos estar diciéndoles. Jorge Buxadé, cómo defiende la soberanía, son personas que yo admiro y por eso a mí me honra que ellos estén comentando mi libro mañana. Y están todos invitados. Es entrada libre, gratuita, así que bueno, espero que puedan acompañar. Vamos a estar hablando un poco más sobre esta obra. Bueno, Agustín, te mando un abrazo muy fuerte. Insisto, mañana a las 6:30 hay que estar en Alcobendas, en el Club El Estudiante, en la calle Alto Sin Número. Y hablando de la batalla cultural, el último libro de Agustín Laje, La batalla cultural, reflexiones críticas para una nueva derecha. Felicidades por este tu último libro y ganas de saludarte pronto, ¿eh? Un fuerte abrazo, gracias por todo. Buen día. Un abrazo muy fuerte, Agustín.